Carolina y el día de hoy decidí hacer un video acerca de la Torre Eiffel. Espero que les guste y que se suscriban a mi canal. Seguiré subiendo videos acerca de los monumentos a nivel internacional. Bueno, la Torre Eiffel fue llamada inicialmente la Torre de los 300 metros. Es una estructura de hierro pudelado construida por Alexandre Gustave Eiffel y diseñada por Maurice Koechlin y Émile Miguel para la Exposición Universal de 1889 en París. Está situada en el extremo del Campo de Marte y a la orilla del río Sena. Este monumento símbolo de Francia y su capital es la estructura más alta de la ciudad. La visitan más de 7.1 millones de turistas cada año y tiene una altura de 324 metros. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días y fue considerada inicialmente por los artistas del momento como una estructura monstruosa. Impulsada para pruebas del ejército con antenas de comunicación y hoy sirve además de atractivo turístico como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Su última renovación se produjo en el 2003 y para esto fue necesario el trabajo de 25 alpinistas durante 5 meses y 20.000 bombillas colocadas a mano una a una. Diseñada para durar solo 20 años, sirvió para probar las primeras transmisiones radiográficas y funcionó como radio militar en 1903. Desde ella se realizó la primera emisión de radio pública en 1925. Tiene 1.665 escalones y cuenta con 8 ascensores. Pero ustedes se preguntarán quién es Alexandre Gustave Eiffel. Es un ingeniero civil que nació el 15 de diciembre de 1832 y murió el 27 de diciembre de 1923. La Torre Eiffel no fue su única creación. Ha creado monumentos como la cúpula del Observatorio de Niza, la estructura metálica de la Estatua de la Libertad o incluso el puente de hierro de Burdeos. Hay muchas copias de la Torre Eiffel y las podemos encontrar en Tokio, en Eslovaquia, al sur de los Montes Urales y en muchas otras partes más. Espero que les haya gustado mi video y que se suscriban a mi canal. Bye.